Do you really want to make me cry? Okay. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Listo. Bueno, ahí van a ver un navegador. Espero. Vamos a hacer 2 ejercicios ahora. Y entonces vamos a intentar responder varias de las dudas que pueden tener. ¿Listo? Entonces, ahí todos están viendo GenMyModel, ¿sí o no? Bueno, parece que sí. Listo. Todos ven la pantalla. Entonces vamos a mirar fijamente la pantalla. Van a mirar fijamente la pantalla. Vamos a crear un proyecto nuevo. Y entonces vamos a colocar ejemplos de diagramas de secuencia. Entonces digamos, este proyecto tiene ejemplos de diagramas de secuencia. Y entonces lo vamos a hacer público porque en este no hemos pagado. Bueno, vamos a crear proyecto y vamos a abrir un editor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con varias de las cosas. Entonces, en uno de los temas, yo vi que Juan Carlos, por ejemplo, él está agregando la información a donde no es o tienen problema definiendo el controlador o alguna otra cosa. Entonces vamos a empezar con un modelo conceptual sencillo. Vamos a empezar otra vez con, por ejemplo, imagínense que tengo la universidad e imaginemos que tengo aquí, por ejemplo, un estudiante. Listo. Y este estudiante, por decir algo, le vamos a agregar un atributo, y le vamos a poner, por ejemplo, un ID. Supongamos que ese ID es un entero, ¿sí? Y vamos a imaginarnos que este estudiante tiene otro atributo que es el nombre. ¿Listo? Que ese nombre es un string. ¿Listo? Entonces, bien, ahorita tenemos un estudiante en la universidad. Bien. Entonces, miren, lo primero que tienen que ver, que es algo supremamente importante, es que yo no puedo tener las clases no pueden estar separadas de todo porque no las puedo buscar, ¿sí o no? Entonces, los objetos siempre están en una lista o en una colección. Entonces, tienen que poner los objetos en una colección. Entonces, si yo tengo el estudiante, la universidad, imaginémonos por ahora que es nuestro registro. Entonces, si yo tengo aquí que este es el registro, es decir, es un objeto que me va a permitir llegar a todos los demás. Yo a través de ese registro llego a todos los demás. Entonces, si yo coloco, si la universidad es el registro, entonces mis pantallas van a tener acceso a la universidad. Todas mis pantallas tienen acceso de alguna forma, luego vamos a ver, tienen acceso a universidad. Básicamente esa universidad es un singleton, pero luego discutimos eso. Entonces, yo necesito que la universidad contenga en una composición a los estudiantes. Puede ser, entonces vamos a ver cómo se hace la relación. Miren rápidamente acá. Entonces, miren, esta relación tiene dos partes. Entonces, por un lado, el estudiante no es uno, sino que son varios, ¿cierto? Y es una composición. Y por otro lado, la universidad es solo una y no es navegable. ¿Listo? Esa es una buena pregunta. Es que esa atracción está de una pilera. Entonces miremos aquí. Entonces digamos, normalmente estas flechas, digamos, por de alguna forma tienen dos direcciones. En este caso, tiene una dirección de la universidad al estudiante. Y entonces, si es navegable, la universidad conoce al estudiante. Y hay otro que es del estudiante a la universidad. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo le dije
que de estudiante a universidad no es navegable, significa que el estudiante no conoce a la universidad. Yo estoy aquí escribiendo el diagramado solamente. Ya había escrito en el chat 1000 cosas, había dicho, entonces digamos otra vez. Todas las pantallas tienen acceso al registro. Vamos a repetirlo del chat. ¿Listo? Entonces, digamos, en la relación universidad-estudiante hay dos partes, ¿sí o no? Uno, que es de universidad a estudiante. Esa es, digamos, navegable. Eso significa que si tengo la universidad, tengo un objeto de tipo universidad, puedo llegar a los estudiantes. Y por el otro lado, tengo que estudiante a universidad no es navegable. Eso significa que desde un estudiante no puedo llegar a la universidad. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que el estudiante no tiene un atributo de tipo universidad. ¿Sí me entienden? ¿Sí es claro o no? Bien. Entonces, miremos, vamos a poner otro ejemplo aquí. Vamos a imaginarnos que este estudiante hace parte de una facultad. ¿Listo? Y decimos que este estudiante, supongamos que este estudiante conoce la facultad a la cual pertenece. Entonces le vamos a decir por ahora, vamos a mover esto un momentico. Vamos a decir facultad. Entonces vamos a suponer que es navegable para los dos lados. Entonces si yo veo la relación, entonces la facultad es solo una, el estudiante solo pertenece a una facultad y decimos por el otro lado que una facultad tiene muchos estudiantes. Listo. Bueno, ¿qué problema ven allí? Ahí en ese diagrama, así como está solito, ¿qué problema ven? A ver, ¿quién me cuenta algo? ¿Qué problema ven? ¿O no hay problema? La relación. ¿Cuál relación, Andrés? Pero digamos, eso, por ahora olvidémonos de eso, pero suponiendo allí, yo no podría tener el estudiante, que el estudiante no puede estar en dos composiciones al tiempo. Un estudiante no puede estar al tiempo en la universidad y al tiempo en la facultad. O es parte de la composición en universidad o es parte de la composición en facultad, pero no puede estar en ambos en una composición. En el mejor de los casos podría ser para ser el mejor de los casos podría ser una asociación. La puse mal. Podría ser una agregación, pues. Eso quiere decir que el estudiante, la facultad agrupa estudiantes que ya existen en la universidad. Yo no puedo tener dos objetos en dos composiciones diferentes. No puedo tener, perdón, el mismo objeto en dos composiciones diferentes. No se puede. Bueno, entonces, ¿qué otro problema es? Ese no era el que pensaba, pero de hecho no pienso que sea un problema, pero digamos, ¿qué otro problema puede estar pasando ahí? Bueno, y si yo necesito buscar la facultad, ¿qué hacemos? ¿A quién le pregunto para buscar la facultad de ingeniería? ¿A quién le puedo preguntar? ¿A quién le pregunto? No, es que el estudiante solo conoce una facultad. Y si yo me encuentro un estudiante de medicina, a ese estudiante solo le puedo preguntar por medicina. Claro, es que ustedes en los modelos de clases que están haciendo dejan los objetos tirados allí sin que nadie los contenga. Tiene que haber alguien que los contenga.
Entonces, en este caso, la universidad, por ejemplo, puede contener la facultad. Si la universidad contiene la facultad, entonces si yo necesito buscar la facultad, le puedo preguntar a la universidad. En este caso, supongamos que sean varios y la universidad sea uno solo, pero sea no navegable. Entonces, bueno, y este sería facultades. Este sería estudiantes. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el listado, sí le puedo preguntar a la universidad. Si no tengo el listado, no le puedo preguntar. O sea, ¿por qué? Porque es que los objetos no conocen a los otros. Un estudiante no conoce a otros estudiantes a menos que tenga una relación allí entre ellos. Y si no tienen relación, pues no se van a conocer. Si yo necesito buscar a un estudiante, le tengo que preguntar a la universidad que tiene a todos los estudiantes. Si necesito buscar a la facultad, necesito preguntarle a la universidad que tiene todas las facultades. Entonces, esta relación que tiene aquí de facultades, esta que es la composición, contiene todas las facultades de la universidad. Esta relación que está aquí contiene todas las facultades de la universidad. Esa es la relación. Eso implica que la universidad es a quien le tengo que preguntar, ¿cierto? Vámonos por aquí, este muñequito. Lo otro es que la otra relación contiene todos los estudiantes y yo le puedo preguntar, ¿esta relación de estudiante, esta que está aquí, la facultad tiene a todos los estudiantes? No, la facultad solo tiene los estudiantes de esa facultad, que es un subconjunto de la más grande. Entonces, digamos, la universidad contiene a todos los estudiantes, por ejemplo, y cada facultad contiene solo un subconjunto. Gracias. Sobre lo que pregunta Juan Carlos, dice el experto, no, o sea, ahí no hemos hablado de ningún experto porque el experto no es el experto, no sé, el experto es para un trabajo, una pregunta cualquiera, le tenemos que preguntar al experto de esa pregunta, ¿sí o no? Entonces no hay un experto en general, no existe el experto, o sea, cada paso tiene un experto. En este caso, la universidad es un registro, es un registry, o es un registro. Es un registro, es decir, es alguien a quien le preguntamos, o sea, a través de universidad podemos llegar a todos los objetos, a través de universidad podemos llegar a todos los objetos. Él es el papá, digamos, de todos los objetos en la aplicación. Es como cuando teníamos en Excel application, o en Word application, o en PowerPoint application. O sea, si ustedes ven el modelo de objetos, existe un modelo, una clase, un objeto padre que contiene a todos los demás elementos. Ese es el registry. ¿Listo? Bueno, preguntas allí. Entonces, miremos aquí. Entonces empecemos. Hagamos otro diagrama. Entonces, a partir de eso, vamos a mirar. Bueno, entonces digamos, antes de eso, ¿cuáles serían los pasos? ¿Aló? ¿Están viendo o no ven? ¿Ustedes sí ven la pantalla? ¿Todos ven la pantalla o no? Ah, bueno. Bueno, entonces listo. Entonces vamos a ver. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los pasos para agregar un estudiante nuevo? ¿Cuáles serían los pasos para agregar un estudiante nuevo a una facultad que ya existe? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué deberíamos hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el primer paso?
Pero ¿cómo vamos a registrar al estudiante? Primero tenemos que validar los datos. O sea, lo que tienen que hacer es, el caso de uso tiene que validar los datos, luego crear el estudiante y luego agregarlo, ¿sí o no? Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer entonces. ¿Qué debería ser lo primero que hagamos? ¿Qué datos debería recibir el caso de uso? ¿Qué datos debería recibir el caso de uso? ¿El ID de quién? ¿El ID de quién? El ID del estudiante, ¿sí o no? ¿Y qué más? ¿Qué más debería hacer? Necesitamos el ID de la facultad. Miren que aquí hay dos cosas. La primera es, dijimos que el usuario era nuevo, entonces el ID del estudiante, entonces digamos, no debe existir un estudiante con ese ID, ¿cierto? En cambio, el ID de la facultad ya existe. Entonces aquí sí debe existir una facultad con ese ID, ¿cierto? Bueno, y también necesitamos ingresar el nombre, ¿sí o no? Entonces vamos a ver entonces cuál sería allí. Supongamos supongamos por ahora que tenemos claro qué va a pasar. Entonces vamos a tener aquí un actor, ¿cierto? Que es la pantalla, ¿sí o no? Y vamos a tener un controlador. Todavía no sé cómo se llama, le voy a poner C de tipo control XX. Ahorita le vamos a poner un nombre. Es el controlador, ¿listo? Y entonces él va a recibir un mensaje. La pantalla le va a enviar un mensaje al software que está por detrás de la pantalla. ¿Listo? Como este es un crear, ese no tiene respuesta. O sea, un crear es un void al final. Y entonces le vamos a colocar a este método, le va a colocar agregar estudiante nuevo. Nuevo, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué parámetros debe tener este caso de uso entonces? ¿Qué habíamos dicho? ¿Este método qué necesita? ¿Y qué más? El ID de la facultad, porque la facultad tiene que existir, y el nombre. ¿Listo? Entonces resulta, bien, entonces ese controlador, ¿cómo debería llamarse? Si el caso de uso es de agregar estudiante, ¿cómo debería llamarse el controlador? Control estudiantes. Digamos, él es el módulo de estudiantes, tiene todos los casos de uso de estudiantes. O sea, probablemente control de estudiantes va a tener adicionar estudiante, borrar estudiante, modificar estudiante, etc. Lo que habíamos dicho era que los controladores agrupan casos de uso de acuerdo a los datos que manejan. Entonces, todo lo que tenga que ver con matrículas en un controlador, todo lo que tenga que ver con estudiantes en otro controlador, todo lo que tenga que ver con libros en otro controlador. Es decir, vamos a hacer controladores. Por ahora piénsenlo por cada clase, pero pues no es del todo cierto, pero digamos, lo vamos a agrupar los casos de uso porque manejan los mismos datos o porque tienen relación con los mismos clases. Entonces, si yo tengo control estudiantes, ese controlador va a tener métodos para los casos de uso que tengan que ver con estudiantes. ¿Listo? Y es un controlador. No vamos a hacer un controlador por cada caso de uso. No tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a hacer un controlador agrupando casos de uso. Entonces, ustedes deben coger varios casos de uso que tengan que ver con el mismo tema y los agrupan en un controlador. Por ejemplo, digamos lo que sea, por decir algo, adicionar estudiante, borrar estudiante, consultar listado de estudiantes, revisar estudiantes matriculados, revisar estudiantes sin matricular. Todo eso lo metemos en control de estudiantes. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, ¿cuál sería el primer paso? Miremos entonces tengo el ID del estudiante, el ID de la facultad y el nombre. Entonces miren, acuérdense, el estudiante es nuevo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué validación vamos a hacer? Hacer una búsqueda. ¿Cuál búsqueda? ¿Qué vas a decir? ¿Y a quién le vamos a preguntar eso? ¿Quién tiene todos los estudiantes? Exacto. ¿Quién tiene todos los estudiantes? La universidad.
No le puedo preguntar a la facultad ni le puedo preguntar al estudiante. Si yo le pregunto al estudiante está mal, o sea, el estudiante no conoce a los otros estudiantes. Quien conoce a todos los estudiantes es la universidad. Entonces, aquí en este caso, necesitaríamos tener un objeto universidad, es el registry. Entonces, la universidad es el único, todas las pantallas conocen a la universidad. Mediante algún mecanismo, todos los conocen. Entonces, tenemos U de tipo universidad, un objeto U de tipo universidad. Y entonces, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué le vamos a preguntar? Por eso, ¿y cómo se llama el método? Pongámosle un nombre a ese método. Ahí U es el experto. Para ese método, o sea, es decir, si, como dice Osvaldo, es cierto. Entonces, vamos a ver, bueno, pongan atención un momentico. Entonces, digamos, para buscar un estudiante, la universidad es el experto. Es quien tiene la información. ¿Sí? Entonces, el experto para buscar un estudiante es la universidad. Es el experto, al quien hay que preguntarle es a él, a la universidad. Obviamente no se va a llamar experto, el objeto no se va a llamar experto, el objeto se va a llamar U, o universidad, o UNIT, o lo que sea, pero no se va a llamar experto. Entonces, este método le vamos a colocar, por ejemplo, digamos, como es un usuario, como es un estudiante, entonces le asigno buscar estudiante por ID y le paso el ID del estudiante y me retorna un estudiante. Vamos a ver si lo hice bien todo. Entonces, bueno, póngame atención lo que está pasando allí. Entonces yo le digo, le voy a preguntar a la universidad, o sea, bueno, el nombre, ¿sí o no? No puede ser, o sea, la gente coloca es que buscar ID. No, pues no puede ser que se llame buscar ID, porque nosotros no queremos un ID, yo quiero el estudiante, yo quiero el objeto. Entonces yo le digo buscar estudiante por ID, ¿sí? O buscar estudiante por nombre, buscar estudiante por código, lo que sea. Entonces miren, ese buscar estudiante por ID recibe como parámetro, ahí me equivoqué, faltan unos 2 puntos allí, recibe como parámetro, recibe como parámetro el ID del estudiante y retorna un objeto de tipo estudiante. Miren, aquí le estoy diciendo, vamos a tener una variable que llama est y le asigno el resultado de buscar estudiante. Y ese resultado es de tipo estudiante. Entonces, lo que ocurre es que apenas ejecuto ese método, aparece est de tipo estudiante. Solo después de ejecutar el método aparece est. Yo no le puedo preguntar nada a est antes, porque apenas est existe después de haberlo buscado. ¿Sí? Pregunta hasta allí. Bien, entonces ese est me interesa para algo. ¿Qué sigue ahora? Entonces, listo. Carlos dice, hagamos una excepción allí y me parece bien. Entonces lo que podemos colocar por ahora es un comentario. Entonces, si est es diferente de nulo, entonces hay una excepción. Digamos, ya existe un usuario con ese ID. Voy a morir aquí. Bueno, ahorita sí está haciendo frío en esta ciudad. Qué vaina. Entonces, miren, si es diferente de nulo, entonces excepción. Ya existe un usuario con ese ID. ¿Por qué? Porque si yo lo busco y lo encuentro, significa que ya existe. ¿Sí o no? Si lo encuentro es diferente de nulo. ¿Listo? ¿Qué pasa si no existe? ¿Qué debería retornar el método buscar si no existe? ¿Qué debería retornar si no existe? Null, claro. Si yo le pregunto, digamos, tráigame el libro con tal ID y me dice null, es que no existe. ¿Bien? Bueno, entonces ahora ¿qué sigue? Miremos los parámetros. Tengo el ID del estudiante que debe no existir. Eso quiere decir que hay un error si ya existe un usuario con ese ID. ¿Sí?
Entonces, ¿ahora qué sigue? Necesitamos el ID de la facultad. Y la facultad debe ya existir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le preguntamos por la facultad? ¿Quién es el experto? ¿A quién le puedo preguntar? Claro, entonces miremos acá. Miren, aquí el que tiene todas las facultades es la universidad. El que tiene todas las facultades es la universidad. Entonces, al único que le puedo preguntar es a la universidad. Él es el experto. Entonces, yo vengo acá y entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, digamos, pongámosle por decir algo, fac, le asigno buscar facultad por ID, le paso el ID de la facultad y buscar facultad, ¿qué debe retornar? ¿Qué piensan ustedes que debe retornar buscar facultad? Facultad. Pero si es por ID, supongamos que el ID es único, me traería uno solo. Si fuera a buscar por nombre, yo sí pensaría que una lista, por ejemplo. Entonces miremos ahora, entonces echémosle ojo. Entonces ahora, ¿cuándo habría un error? ¿Cuándo hay un error? ¿Qué pasa si FAC retorna algo diferente de nulo? ¿Habrá error o no? La facultad ya debe existir, ¿verdad? Ya debe existir, claro, porque el estudiante es nuevo, pero la facultad ya existe. Entonces, ¿cuándo hay error? Cuando la facultad no existe. Exacto, entonces yo le digo, si la facultad es igual a nulo porque no existe, entonces, excepción, no existe una facultad con ese ID. ¿Listo? Bien, preguntas allí. Entonces miren que allí pasa algo y es que aquí aparece, en realidad aparece un objeto fac de tipo facultad. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Por qué? Porque apenas yo le dije fac asígnele tal cosa, pues es lo que me va a retornar, me retorna un objeto de tipo facultad. Bueno, estudiante realmente está en nulo. ¿Listo? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué debemos hacer? No sé por qué salió así. Entonces ahora tenemos que crear un estudiante nuevo, porque el estudiante es nuevo, no existe. Entonces, ¿quién es el creador? Ahí la pregunta es, ¿quién va a ser el creador? ¿Quién va a crear el estudiante? Entonces ahí hay dos opciones. Las dos opciones son el dueño de todos los estudiantes o decir la universidad o el mismo caso de uso. Entonces vamos a hacerlo con el mismo caso de uso. Entonces vamos a necesitar otro objeto estudiante, supongamos que sea otro por ahora. Entonces le voy a colocar aquí, por ejemplo, E de tipo estudiante. Vamos a ver si necesitamos ese poco objetos, que yo creo que no, pero vamos a ponerlos ahí para que vean. Entonces miren, ese objeto no existía antes, ese objeto lo vamos a crear apenas. Entonces, si todo sale bien, el caso de uso, ya te está saliendo mal ahí. El caso de uso, es que no sé por qué seleccionó que no, es el caso de uso, no me quiere hacer caso. El caso de uso debe crear este acá. Entonces aquí él está creando este estudiante. Ese objeto no existía, ahí están haciendo un new del objeto. Están haciendo un new. Entonces cuando ustedes hacen new, ese objeto no existía antes, lo están creando. ¿Sí o no? Y entonces ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Luego de haber creado el objeto, ¿qué le vamos a hacer? Entonces le tenemos que asignar las cosas. Listo, entonces vamos a ver. Entonces tenemos que hacerle un set
ID del estudiante. Y tenemos que hacer un set nombre, por lo menos hasta ahora. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Miremos el modelo de clases ahora. Miren las relaciones. ¿Qué pasa con esas dos relaciones que tiene? Miren que el estudiante, yo ya tengo un estudiante nuevo que acabé de crear y tengo la facultad que ya existía. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces, miren, el estudiante lo tengo que agregar a dos lados. Lo tengo que agregar a la universidad y lo tengo que agregar a la facultad. Miren que el estudiante hace parte de la colección de universidad y hace parte de la colección de la facultad. Entonces yo no le voy a agregar, yo no agrego los datos, yo agrego el objeto completo. Yo ya creé un objeto que llama estudiante, ese objeto tiene todo, es como un registro, es un objeto, ¿no? Ustedes han visto que cuando crean el objeto tiene todo en su interior. Entonces usted no, lo que vamos a hacer es agregar el estudiante a esos objetos que necesito. Entonces miremos a ver. Entonces tenemos que fijarnos bien a dónde lo vamos a mandar. Lo tenemos que mandar a la facultad. Entonces lo voy a agregar, por un lado, vamos a agregar el estudiante que acabé de crear a la facultad. El estudiante que acabé de crear se llama E, ¿sí o no? Miren que se llama E. Entonces le digo agregar estudiante y le paso E, que es el objeto que acabé de crear. Ahí lo agregué a la facultad. Ahorita lo tenemos que agregar a la universidad. ¿Listo? Bueno, preguntas alguien. Bien, ¿qué preguntas tenemos? Claro, entonces miren que aquí tenemos este buscar estudiante por ID, es un método de la universidad. Buscar facultad por ID es un método de la universidad. Y agregar estudiante es un método de la universidad. Miremos que aquí de este estudiante, por lo menos hasta este momento, de este estudiante no vimos nada. De esta facultad nos dimos cuenta que hay un método nuevo que se llama agregar estudiante. Y del estudiante sabemos que tiene set ID y set nombre. Si yo vengo acá, claro, tendría que agregar las operaciones. Entonces, miren que la universidad de nuevo, miren, la universidad tiene buscar estudiante por ID, buscar facultad por ID y agregar estudiante. Entonces ahí tendrían que agregar esas operaciones. Ustedes le dicen aquí, espérense que está, le dicen agregar operación. Entonces tendría que haber uno que sea buscar estudiante por ID. Luego lo arreglamos. Y luego necesitaríamos otra operación que sea buscar facultad. Pues no con el computador, sino con el internet.
Esta tecnología no se acaba de inventar. Pues, bueno, listo. Bueno. Entonces estábamos viendo acá. Entonces imagínense que la facultad tiene, por ejemplo, un atributo que sea el ID, que sea un entero. Y esta facultad va a tener otro atributo que sea el nombre, que es un string. Ah, bueno, aquí no sé por qué no actualizó. La operación que había dicho era, este va a tener entonces buscar estudiante por ID, buscar facultad por ID y va a tener agregar estudiante. Naturalmente, ¿por qué? Porque son colecciones. Miremos aquí la facultad un segundo. Si yo tengo la facultad que tiene un entero y un nombre, entonces básicamente él va a tener dos operaciones. O sea, va a tener operaciones de set ID, que recibe un ID, ¿cierto? Para el ID también va a tener un get ID. Va a tener una operación que se llama get ID, ¿cierto? Va a tener otra operación que va a ser set nombre. Va a tener una operación que se llama set nombre. Y va a tener otra operación que se llama get nombre. Entonces, para sus atributos que son simples, como el ID o el nombre, pues va a tener get y set. Pero, por ejemplo, este estudiante es un atributo que es de él. Miren que es navegable. Entonces, él tiene un listado. Entonces, ahí va a tener métodos como buscar estudiante por ID. Va a tener métodos como agregar estudiante y va a tener métodos como eliminar estudiante. ¿Listo? Preguntas allí. Bueno. Bueno, entonces vengan, les pregunto, ¿la facultad tendría get universidad, set universidad? ¿Qué piensan? No tendría get universidad o set universidad porque la facultad no conoce la universidad. ¿Sí ven? O sea, acuérdense que la universidad conoce las facultades, pero la facultad no conoce la universidad. ¿Sí o no? ¿Listo? Preguntas allí. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Imaginémonos que ahora yo tengo otra clase que se llama programa. Sí, vamos a tener otra clase que se llama programa. Hagan de cuenta, programa de ingeniería de sistemas, programa de ingeniería mecánica, lo que sea. Entonces, ese programa, digamos que la facultad contiene programas. ¿Sí? Entonces, digamos que la facultad contiene programas. Y lo vamos a hacer bidireccional. Entonces, la facultad tiene varios programas y el programa pertenece a una sola facultad.
¿Listo? Preguntas. Y supongamos que esta facultad tiene, este programa tiene un ID también, supongamos que es único y tiene otro que es el nombre, que es una cadena. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ID un entero y vamos a hacer el nombre una cadena. ¿Listo? Bien, entonces en este caso está difícil, échenle ojo. Entonces, ¿cómo sé yo que no existe ningún ID, ningún programa con el mismo ID en toda la universidad? ¿A quién le puedo preguntar eso? ¿A quién le puedo preguntar que no exista otro programa con el mismo ID? No, porque la facultad solo conoce los programas de la facultad. Si yo quiero saber si en la universidad no hay nadie con ese ID en la universidad, le tengo que preguntar a la universidad. Si yo le pregunto a la facultad, me va a decir que no existe otro programa con el mismo ID. Pero no le podemos preguntar a programa, nunca le vamos a poder preguntar a programa. El programa solo conoce a sí mismo, el programa no conoce otros programas. Yo a un estudiante no le puedo preguntar por otro estudiante, yo a una facultad no le puedo preguntar por otra facultad, yo al programa no le puedo preguntar por otro programa, le tengo que preguntar al que tiene la colección. ¿Sí? Buscar estudiante no va en estudiante, buscar programa no va en programa. Entonces, si yo quiero saber que no exista ningún otro programa con el mismo ID en la facultad, pues le pregunto a la facultad. Pero si yo quiero saber si no existe otro programa con el mismo ID en toda la universidad, pues le pregunto a la universidad. ¿Qué va a hacer la universidad? Pues la universidad le va a preguntar a cada programa que no existe. ¿Sí o no? ¿Listo? Preguntas. ¿Qué podría? Entonces, miren, en este caso, ¿cómo sería agregar un estudiante, agregar un programa? ¿Cómo sería agregar un programa? ¿Qué tendría que hacer el caso de uso? ¿Qué recibiría el caso de uso? Agregar un programa nuevo a la universidad. ¿Qué recibiría? El ID del programa, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Y ese ID del programa debe existir o no? No debe existir porque es nuevo. ¿Qué más deberíamos preguntarle? ¿A qué facultad pertenece? Entonces, el ID de la facultad. ¿Y esa facultad debe existir, sí o no? Y además, el nombre, pues, que es el atributo propio del programa, ¿no? Entonces, probablemente ese caso de uso necesitaría el ID del programa, el ID de la facultad y el nombre, ¿sí o no? Tendríamos que buscar que no exista el programa en toda la universidad, no exista un programa con el mismo ID. Tendríamos que buscar que la facultad sí exista y ahí sí crear el programa. Y ese programa, ¿a dónde, una vez creado el objeto, a dónde lo debemos agregar? ¿A dónde debemos agregar el programa? No, porque la universidad no tiene la colección. Tiene que ser a la facultad que encontramos. ¿Sí entienden? Entonces, más o menos, ¿cómo podría ser allí? Entonces, en ese caso, entonces de nuevo, vamos a tener allí un actor, ¿sí? Y el actor es la pantalla que se tiene que conectar con un controlador. Por ejemplo, C es control XX. El caso de uso se llamaría agregar, por ejemplo, agregar programa, que recibe el ID del programa, el ID de la facultad y el nombre, supongamos. Entonces, ¿cómo debería llamarse el controlador? ¿Cómo podría ser un buen nombre para ese controlador?
¿Será que control XX es un buen nombre para ese controlador? No. Pues si yo, sí, un controlador de programas. Como tiene que ver con programas, yo lo haría con controlador. Listo. Ahora, el controlador siempre conoce, en el caso nuestro, conoce al registry, en el caso nuestro es la universidad. Entonces él tiene la universidad y le puede preguntar a la universidad todo lo que quiera. ¿Sí? Entonces él necesita averiguar que no exista otro programa con el mismo ID. Entonces lo que va a hacer es llamar a este y le dice básicamente buscar programa por ID. Digamos P. Por ejemplo, proc le asigno buscar programa por ID que recibe el ID del programa y que retorna un programa. Entonces yo no le voy a decir buscar ID, ni le voy a decir buscar nombre. Por ahí uno dice que buscar fecha y retornaba citas, o buscar fecha y retornaba matrículas. No tiene sentido. Si yo digo buscar fecha, debería retornar fecha. Si se llama buscar programa, retorna programa. Entonces luego yo tengo que buscar, ese programa debe no existir. Entonces luego tengo que buscar la facultad y luego que tengo eso, si todo está bien, el programa no existe y la facultad sí, ahí sí creamos un nuevo, ahí sí vamos a crear un nuevo programa. Entonces le podemos poner a este, por ejemplo, si quieren nuevo programa de tipo programa. Y tenemos que hacerle los set, y tenemos que hacerlos adicionar, y tenemos que hacer las cosas que toca hacer. Entonces, ese programa que es recién, que es nuevo, pues me va a tocar hacerle, por ejemplo, un set ID. Me va a tocar hacerle, por ejemplo, un set nombre. Y una vez he hecho los sets, me va a tocar agregarlo. Claro, habría que agregarlo ¿a dónde? A la facultad. Miren que esa relación, dame un segundito, esa relación es bidireccional. Eso quiere decir que el programa conoce la facultad y la facultad conoce los programas. Entonces hay que hacer dos cosas. Hay que hacer un set de la facultad al programa. Entonces le vamos a hacer aquí, estoy diciendo set facultad y le paso fac, que es la facultad a la cual pertenece, y vamos a tener que a la facultad que ya encontramos acá en fac, a esa facultad le vamos a adicionar el programa. Entonces vamos a ejecutar adicionar programa y le vamos a pasar como parámetro nuevo programa, que fue el nombre de la variable que creamos acá. Aquí la variable se llama nuevo programa, entonces aquí le estoy diciendo adicionar programa, nuevo programa. ¿Listo? ¿Preguntas allí? Y no hay que agregarlo a ningún otro sitio porque el programa no está en ninguna otra colección. Yo tengo que agregar el objeto a las colecciones en las cuales ese objeto debe estar. ¿Listo? Preguntas hasta allí.
Porque el set de cuál no, ¿de qué te referís, Diego? ¿Cuál set? No sé a qué te referís. ¿Cuál set? O sea, ¿cuál set? ¿Cuál método set? No hay ningún método set. Hay un set ID, un set nombre, un set facultad, pero no hay ningún set. O sea, no tengo ningún set, ningún lado. ¿Cuál método set? Si yo tengo un atributo ID, pues tiene que haber set ID y get ID. Si tengo un atributo nombre, pues tiene que haber set nombre y get nombre. Si yo tengo una lista, tiene que haber buscar estudiante, por ejemplo, una lista de estudiantes, buscar, agregar, eliminar. Es lo que siempre hay. Entonces, si yo tengo un atributo, por ejemplo, nombre, entonces debe existir un método set nombre y get nombre, por ejemplo. Cuando ustedes crean un objeto, el objeto está vacío. Si yo hago, por ejemplo, p igual, ¿cierto? P igual a new persona, ahí la persona está vacía, sin datos, sin nada. Entonces me toca decirle p set nombre, por ejemplo, Jaime. Entonces, a partir de ese momento, luego de que ejecute set nombre, ahí sí la persona va a tener el nombre Jaime, pero antes no lo tiene. Si yo no le hago el set, pues el objeto no va a tener valores. Bueno, ¿qué preguntas tienen, muchachos? Bueno, entonces, ¿qué debería hacer yo para eliminar el estudiante? ¿Qué debería hacer yo para eliminar el estudiante? Primero tengo que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Y eso me da un objeto, ¿sí o no? ¿Y qué hago después? Tengo que sacar el objeto de la colección. O sea, la colección es una caja. Ustedes tienen en su casa una caja. Entonces, lo que ustedes metan en la caja se guarda. Y lo que ustedes sacan de la caja se borra. Entonces, es eso. Entonces, digamos, si la universidad tiene una colección de estudiantes, para poder borrar el estudiante, tengo que sacarlo de esa lista. Y el dueño de la lista es la universidad. Entonces, yo le tengo que preguntar al dueño de la lista que lo saque. Si la universidad tiene una lista de estudiantes, yo tengo que pedir a la universidad que borre el estudiante. Algo así como eliminar estudiante. Entonces, solo le va a poder decir allí. Entonces, digamos, para agregar, entonces nosotros lo que teníamos que hacer era validar, es decir, buscar los datos, ¿cierto? Crear el objeto y agregarlo a las colecciones. Ahora, para eliminar, lo que tenemos que hacer es buscar el objeto y sacarlo de las colecciones. ¿Sí? Si yo he agregado el objeto a más de una colección, entonces lo tengo que sacar de todas las colecciones a las cuales ese objeto pertenece. ¿Listo? Preguntas. Entonces miremos cómo sería entonces borrar estudiante. ¿Qué necesitaría yo? ¿Qué datos necesitaría para poder ejecutar el caso de uso? ¿Qué datos necesito para poder borrar el estudiante? Solo el ID, porque con eso ya lo encuentro, no necesito más.
Entonces lo que van a hacer es, crean un diagrama de secuencia. Entonces vamos a tener el actor que representa la pantalla. Y el actor tiene que invocar algo de mi programa, algún controlador. Que por ahora le voy a poner control XX. Sí. Entonces, este actor va a llamar un método dentro de mi pantalla, dentro del software, perdón, que se llama eliminar usuario, que recibe ID del usuario. Él no necesita nada más. Digo, eliminar estudiante, que recibe el ID del estudiante. Entonces, ¿cómo sería llamar ese controlador? ¿Cómo le hemos puesto al controlador de agregar estudiante? Exacto, entonces a este mismo le vamos a poner, va a ser un método del mismo controlador, o sea, control de estudiante va a tener el método de adicionar estudiante y ahora va a tener otro método que es eliminar estudiante. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Acuérdese que el controlador siempre conoce al registro, siempre conoce a la universidad. Listo. Entonces, lo que tiene que hacer para eliminar al estudiante, pues es, primero que todo, buscar el estudiante. Entonces, él le va a tener que invocar acá. Entonces, le dice, por ejemplo, por decir algo, de asigno, buscar estudiante por ID, que este método ya lo teníamos hace rato, entonces no es un método nuevo, sino que es un método que ya existía. ¿Sí? Y ahora, luego de buscar el estudiante por ID, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? Ah, no, yo estoy trayendo. Si es igual a nulo, ¿qué pasa? Y entonces, listo. Y si no es nulo, entonces ¿qué hacemos? Lo traigo. Claro, entonces lo tenemos que eliminar y es simplemente mandar el objeto. Es que miren que la pantalla no maneja objetos, pero internamente todos son objetos. Entonces este de aquí va a eliminar estudiante, pero no le va a pasar el ID, le va a pasar es el objeto E. ¿Sí? La pantalla, claro, utiliza texto, utiliza cadenas, pero internamente mi programa utiliza objetos. Entonces yo busco un estudiante, me retorna un objeto estudiante. Yo lo elimino, saco el objeto. O sea, yo no tengo aquí ya llaves, o sea, valores, no. Yo tengo son objetos. Entonces lo que va a hacer para eliminar el estudiante es buscarlo y si existe, lo eliminamos. Y eliminarlo es sacarlo de todas las colecciones a las cuales pertenece. El estudiante también está en la facultad. ¿Y entonces qué hacemos? Miremos a ver. ¿De cuál facultad tendríamos que sacarlo? ¿Qué hacemos? Listo. ¿Y cómo me entero? Miren que el estudiante conoce la facultad. ¿Sí o no? Entonces yo le puedo preguntar, antes de borrarlo, le puedo preguntar al estudiante a qué facultad pertenece. Y cuando él me diga a qué facultad pertenece, luego lo saco de esa facultad. Entonces lo que vamos a hacer es que si yo tengo mi objeto E, entonces al estudiante le pregunto por la facultad, que es solo una. Entonces como es solo una, le hago get facultad. Entonces le digo fac, le asigno get facultad, que retorna una facultad. ¿Por qué es un get? Porque es solo una. O sea, el estudiante no tiene más de una facultad, solo tiene una facultad. Observen aquí que el estudiante solo tiene una facultad. Entonces tiene get y set facultad.
Entonces, una vez yo ya tengo la facultad, yo ya le puedo decir a la facultad, señora facultad, por favor, elimine este estudiante. Listo, preguntas. Entonces lo que habíamos dicho es que si yo agrego el estudiante a varias colecciones, para poderlo eliminar, lo tengo que sacar de todas las colecciones a las cuales pertenece. ¿Listo? Preguntas. Sí, claro, el orden no es el problema es cuál facultad. O sea, yo tengo que decirle get facultad para poder ubicar la facultad. Tú no puedes hablar con alguien que no conoces. Hay 1000 facultades, entonces ¿a cuál facultad lo saco? Tengo que preguntarle al estudiante. Digamos que... Claro, la flecha, eso es lo que está diciendo. Esta flecha dice, en Java sería fac punto eliminar estudiante. Y esta flecha lo que dice es u punto eliminar estudiante. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Tatiana no iba a preguntar algo? Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que en Java no puedo depender de eso porque Java no diferencia, o sea, Java solito no diferencia composición de asociación. Entonces me toca sacarlo de todo lado. Pero si estoy trabajando, por ejemplo, en Icor o estoy trabajando en una base de datos orientada a objetos, al sacarlo de los contenedores ya lo elimino completamente. Sin embargo, eso no es cierto para otros sistemas. Es decir, en Java toca sacarlo de todas, independiente que sea composición o agregación. Pero es por pues es la forma que funciona Java. O sea, toca sacarlo de todas, independiente que sea composición o agregación. Sí, saben que sí. Nosotros algún día estuvimos pensando en hacer las prácticas con un lenguaje más estricto que Java. Lo que pasa es que Java permite hacer muchas cosas que no son, o sea, permite hacer casi de todo. Entonces, pero digamos en un lenguaje estricto, si yo lo saco del objeto de la composición, el objeto se borra. ¿Listo? Bueno, ¿qué preguntas tienen? Por ejemplo, en Epsilon o en Icor, cualquier lenguaje de Icor, en ATL, hay mil lenguajes así. Pero lo que pasa es que los sistemas tienden a ser más lentos porque o sea, hacen más revisiones. Cualquier operación, entonces él determina qué más hacer. Bueno, listo, preguntas. Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Entonces, ustedes, para este trabajo que hicimos al final, cada uno tenía como un caso concreto. Entonces, algunos tenían que proyecto de grado, otros tenían que, por decir algo, que los tiquetes, otros tenían todos. Es decir, todos los estudiantes tienen un proyecto diferente. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer, y todos tenían alguna pantalla. Vamos a ver si lo tengo aquí, lo podemos ver. No los tengo acá. No tengo ninguno.
pero digamos todos tenían una clase que tenía doble relación, ¿listo? Todos tenían una clase con doble relación. Pero entonces, digamos, lo que van a buscar es van a buscar dos clases que sean, una que sea hijo directo del registry, ¿sí o no? Pónganme atención. Una clase que sea hijo directo del registry, por ejemplo, en este caso facultad es hijo directo de universidad, y otro que sea un hijo secundario, por ejemplo, programa es hijo de facultad que es hijo de universidad. ¿Listo? Entonces, van a ser los casos de uso de agregar y eliminar de una clase que esté, digamos, justo debajo, voy a colocarlo aquí entre comillas, justo debajo del registry, y de una clase que esté debajo del registry. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Es claro para todos lo que vamos a hacer? En total 4. En total 4. Y entonces van a presentarlo a todos la próxima reunión. Entonces, por ejemplo, Andrés entonces dice, no, miren, este fue el que yo hice, y nos mostrás qué hiciste y por qué lo hiciste. ¿Listo? Preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas... ¿Del trabajo final o del parcial? No, del parcial. Es que cada uno tiene uno diferente. Del parcial, para que cada uno tenga uno diferente. Diez. No, es el 31. No, el trabajo final siguen avanzando, o sea, yo no sé. O sea, el trabajo final es, pues, claro, y hacer reuniones. O sea, yo me he reunido con mucha gente. O sea, cada persona que quiera me escribe y se reúne, o me escribe y lo miramos. Pero, o sea, el trabajo final, ustedes lo tienen que entregar al final hecho. Depende de ustedes si lo revisamos o no. Depende de ustedes completamente. Si quieren no lo revisamos. Pero normalmente las personas... Dime. Lo que iba a decir es que normalmente las personas que revisan muchas veces el trabajo les va mejor. El trabajo final se entrega después de la última semana de clase. Se entrega y se sustenta en la semana de exámenes finales. En las semanas de exámenes finales. Bueno, listo, muchachos. Entonces, si tienen dudas, mandan un correo. Entonces, si tienen dudas, mandan un correo. Si quieren, hacemos una reunión. ¿Listo? Por ahora, tienen trabajo para la otra semana. Vamos a... miércoles sí tenemos que subirlo a Lava. Sí, lo van a subir a Lava y lo van a presentar. Pero ahí lo importante es que lo presenten y digan por qué hicieron tal cosa. O sea, que ustedes puedan preguntar, que cualquier persona les pueda preguntar qué pasó, que yo no sé qué, tal cosa. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, entonces cualquier cosa me escriben. ¿Listo? Nos vemos. Cuídense. Chao.